La estequiometría es uno de los capítulos más importantes del curso de Química General y uno de los más exigentes, debido a su naturaleza fundamentalmente matemática y cuantitativa. Originalmente, la palabra significaba medir o contar átomos. Sin embargo, en la actualidad le damos un significado un poco más complejo, vinculado a las relaciones de identidad y a las relaciones de estado en una reacción química. Con relaciones de identidad hacemos referencia al cambio de identidad que ocurre entre las sustancias en una reacción química y que nos permite relacionar una sustancia incógnita con una sustancia dato. La sustancia incógnita es aquella de la cual no conocemos algún parámetro clave y que pretendemos calcular, mientras que la sustancia dato es aquella de la cual conocemos algún parámetro clave y junto con los números estequiométricos de la ecuación química balanceada nos permite calcular el parámetro desconocido de la sustancia incógnita. Los parámetros son variables físicas como la masa, la cantidad de sustancia, el volumen de gas, el volumen de líquido, las concentraciones, la energía, como el calor o el flujo eléctrico, entre muchos otros. Algunas situaciones estequiométricas especiales no manejan la dicotomía entre incógnita y dato, sino que manejan el cálculo de parámetros más complejos, conociendo los parámetros iniciales de dos sustancias reactivos. Una de esas situaciones complejas es la de reactivo limitante. En una situación de reactivo limitante contamos con parámetros conocidos de dos reactivos, que puede ser normalmente la cantidad de sustancia o la masa, pero pueden ser otros, con los cuales pretendemos calcular un tercer parámetro de importancia, como cuánto reactivo sobró al finalizar la reacción química. De allí que en ese caso tendremos la sustancia 1 y la sustancia 2 como el reactivo 1 y el reactivo 2. Así que el nombre de las sustancias incógnita dato, sustancia 1, sustancia 2, dependerá de lo que necesitemos, dependiendo de la situación a resolver. Así que hay que ser adaptables. Adicionalmente, como se pueden dar cuenta en la descripción de la situación de reactivo limitante, empleé las palabras antes de la reacción y después de la reacción, lo cual nos lleva a las relaciones de estado. Un análisis de estado es aquel en el que debemos tener en cuenta los estados iniciales antes de iniciar la reacción química, durante algún punto específico fijo de la reacción química o al final de la reacción química. Para poder plantear las relaciones entre las sustancias en una reacción química, debemos conocer la ecuación química balanceada, es decir, con sus números estequiométricos correctos. Si contamos con los números estequiométricos correctos, seremos capaces de aplicar los algoritmos para resolver situaciones. Recuerde que un algoritmo es una serie de pasos ordenados que nos permiten llegar desde un enunciado problemático a una solución correcta, y que los algoritmos pueden expresarse en palabras, poemas, diagramas de flujo, líneas de programación, aritmética o álgebra. Tradicionalmente en química general, los algoritmos de solución toman la forma de factores de conversión o de diagramas de flujo que tratan de estandarizar a los propios factores de conversión. Sin embargo, en este curso de química general introduciremos una segunda técnica que denominamos álgebra de leyes naturales o simplemente el álgebra de la estequiometría, técnica que hemos venido empleando para trabajar el capítulo de gases. Mi interés con el uso del álgebra de las leyes naturales es que me permite abarcar dos objetivos extra aparte de los propios cálculos estequiométricos. El primero es dar identidad al uso de las leyes naturales empleadas en estequiometría, cosa que no es tan evidente con el uso de factores de conversión. Por ejemplo, no es tan evidente en factores de conversión cómo se aplica las leyes de Avogadro, la ley de Gay-Lussac de volúmenes de combinación, cómo se puede acoplar la ley de gases ideales, las diferentes unidades de concentración, el concepto de avance de reacción, la ley de proporciones definidas o las leyes de conservación de masa y carga. Sea cual sea el algoritmo que usted decida emplear, ese nos permitirá resolver situaciones.
que crecen en complejidad a medida que aumenta la cantidad de conceptos involucrados y también el grado de realismo con el que se modela una situación química de laboratorio. Las situaciones más simples posibles son las que involucran únicamente relaciones de cantidad de sustancia, es decir, moles a moles, y situaciones de masa, antiguamente denominadas relaciones de peso, simples que involucran únicamente sustancias puras. Sin embargo, a medida que aumentamos la cantidad de conceptos y diversidad de reacciones químicas, podemos tener situaciones como el análisis de composición de una sustancia en reacciones de descomposición, la estequiometría de gases en situaciones de condiciones normales o en cualquier tipo de condiciones, situaciones de eficiencia de la reacción y el efecto de la pureza de los reactivos, la situación bastante importante y también tediosa de analizar del reactivo limitante, las titulaciones de reacciones no reversibles, los análisis de gravimetría, los análisis de carga, energía y calor, y el gran capítulo de equilibrio químico, y sus consecuencias y casos secundarios. Aunque los libros de texto de química general traen los algoritmos de factores de conversión y otras variantes para todos estos casos, en nuestro curso de química general escolar no contamos con el tiempo suficiente para abarcar todos estos temas de manera profunda, por lo que solo abarcaremos una serie de casos selectos que resultan comunes o accesibles para su nivel de escolaridad. Iniciaremos con las relaciones de cantidad de sustancia y de masa simple, que engloban a 4 casos puntuales: moles de la sustancia A o dato a moles de la sustancia B o incógnita, gramos de la sustancia A o dato a moles de la sustancia B o incógnita, moles de la sustancia A o dato a gramos de la sustancia B o incógnita, y gramos de la sustancia A o dato a gramos de la sustancia B o incógnita. Para finalizar, tenga en cuenta que los números estequiométricos que emplearemos en este capítulo los vamos a interpretar fundamentándonos en la teoría atómica, es decir, donde los números estequiométricos los asumimos como números de moléculas necesarios para que la reacción química se lleve a cabo una sola vez, en lugar de su interpretación normal como cantidades de sustancia estandarizada. Bien, eso fue todo por el momento. A continuación, en la próxima clase, analizaremos, pues, los 4 casos básicos de estequiometría. Y nos vemos en una próxima oportunidad.